Vamos a empezar este tiempo con una oración, pero no una oración cualquiera, sino la oración que Jesús hizo por sus discípulos, levantando los ojos al cielo poco antes de entregar su vida, que podemos encontrar en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Creo que es la oración más apropiada para dar inicio a esta predicación. Dice así: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Aunque era una oración por sus discípulos, podemos observar en ella la gran comunión existente entre el Padre Celestial y su Hijo, Jesucristo. Una comunión intensa, franca, basada en su común naturaleza, en el amor y en la confianza. Lo hemos podido leer, por ejemplo, en el versículo 5, con esa referencia a la preexistencia de Cristo, al lado del Padre, o en el 10, donde usa esa expresión tan característica de la unidad: todo lo mío es tuyo,
y lo tuyo, mío. O en el 11, o en el versículo 21 también, en el cual hemos leído cuál es el propósito de Dios para nosotros. Que todos seamos uno en Él, para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. Unidos en amor, que es como me ha parecido que podría titular esta predicación. Si fuera el pastor Luciano, la habría titulado Unidos en amor y el Rey, o con el Rey. Pero como no está, pues le reservamos el título. Igual que cuando decíamos que Dios es amor, tratamos de expresar que Dios es la máxima expresión del amor y vive en amor y hace todas las cosas con amor, aunque a veces no las entendamos. De la misma forma que cuando decimos que Dios es santo, tratamos de expresar que Dios es la máxima expresión de la santidad y vive en santidad y permite situaciones que no entendemos para preservar su santidad, para no participar en las injusticias, y así con cada uno de sus atributos. Cuando decimos que Dios es uno, creo que también podemos defender, aunque esto no se diga tanto, que Dios es la máxima expresión de la unidad y que vive en unidad y que ha enviado a su Hijo para que podamos ser uno en Él. Para que podamos ir, como dice el versículo 24, donde Él esté y ver permanentemente su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y de poder. No creo que no he cogido bien esta referencia. Podemos situar pues la unidad como un punto central de la acción de Dios en nuestras vidas. Un objetivo deseable, un reto donde los haya. Pero al mismo tiempo también vemos que Dios está implicado en que lo consigamos. Y sabemos que Él es mayor que cualquier dificultad. Así que tenemos todo de nuestro lado para caminar con fe y esperanza, para conseguirlo, para ser todos uno en Él. Es una pretensión, la de la unidad, compleja, pero también es enriquecedora, que nos llena de esperanza, que sostiene nuestra fe, que nos sostiene en la batalla, porque habrá batalla, habrá que librar batalla. Y en la batalla deberemos recordar lo que hemos dicho hace un momento, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una pretensión, decía, que nos aporta ese ingrediente motivador que tanto necesitamos para darle sabor a la vida. Ingrediente que está envuelto y que potencia su sabor gracias a otro ingrediente que también es riquísimo. Ese amor sin igual que nos da. Ese amor que viene de lo alto y que es inagotable. La unión entre el Padre y el Hijo se presenta también en la oración que hemos leído como una fuente de inspiración para nosotros. Es un ejemplo de cómo andar para ir creciendo en esta unidad que inevitablemente pues anhelamos. Pues se hace deseable disfrutarla conociendo a Dios, que es el que la procura, y la forma en que nos habla de ella. Y para ello podemos fijarnos ya en algunos detalles que se evidencian en la propia oración de Jesús. Detalles que nos hablan de su relación con Dios. Por ejemplo, la sujeción del Hijo a la voluntad del Padre. La vemos en el versículo 4, cuando dice que ya ha acabado la obra que el Padre le dio para hacer. Y ello nos recuerda tantos pasajes donde vemos esa sujeción, como el de la noche en que le arrestaron en el monte de Getsemaní, cuando a pesar de ver todo el sufrimiento que le esperaba, se sujetó a la voluntad del Padre y dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, a pesar del sufrimiento que conlleva, pensar en lo que puede llegar a implicar esta sujeción, implica sufrimiento. Ver esa sujeción en unidad es un ingrediente motivador, ¿nos parece? Siendo Jesús el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, podríamos
cuestionarnos la razón por la que tenía que sujetarse a Él. Pero lo que está claro es que si aún el Hijo se sujetó al Padre, ¿cuánto más es necesario que nosotros nos sujetemos a Él para llegar a ser uno con Él? Cierto es que puede parecer duro a veces negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras apetencias, frenar nuestras reacciones en aras a la respuesta de Dios para una decisión distinta, seguro que más acertada. Pero el ejemplo que tenemos de sumisión del mismo Hijo al Padre hace que sea mucho más fácil para nosotros el esfuerzo de sujetarnos. Como en el trabajo, cuando vemos que nuestros superiores, nuestros jefes, se esfuerzan en dar ejemplo, que no se escaquean de sus funciones, cuando los vemos ahí dar el callo cumpliendo con su horario, ¿no es mucho más fácil para nosotros hacer lo mismo? Pero cuando los vemos con el móvil chateando como si no hubiera faena, cuando hay faena y vence y no se acaba, o incluso te implica a ti hacer más horas, cuando vemos que están esperando a que lo hagan los demás, o cuando se van los primeros a pesar del trabajo, ¿no nos indigna por dentro? Hay quien lo lleva mejor. A mí es de las cosas que me cuesta. Y por eso agradezco muchísimo, muchísimo el ejemplo de sujeción que nos dio Jesús. A pesar de que Él era el mismo Dios y podía haber suavizado un poco las durezas del camino que debía recorrer, no lo hizo. Recordad lo que tuvo que pasar. Recordad los latigazos, las espinas clavadas en la cabeza, los clavos en las manos, cómo se sujetó hasta la muerte. Para andar en unidad, nosotros también debemos sujetarnos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús en Juan 14, 21. Y hemos dicho que la unidad en Dios está basada en el amor. El que le ama, guarda sus mandamientos. Se sujeta a Dios, se niega a sí mismo. Ya he dicho que esto se plantea como un reto imposible, una cima inalcanzable, pero contamos con que nos ayudará y también nos suplirá. No estamos solos. Y ya hemos recordado también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Podemos sentir su aliento cuando leemos la Biblia, cuando leemos cómo ha respaldado a esos héroes que también escogieron intentarlo, cómo los bendijo a pesar de sus flaquezas y cumplió las promesas que les hizo. El mismo Jesús es descendiente de la casa de David por una de esas promesas, que también le hizo a Abraham en su momento. Y hoy los recordamos porque se sujetaron, confiaron y vencieron. Amén. Tiempo me faltaría para recordar a tantos y tantos héroes de la fe que consiguieron imponerse en campañas increíbles gracias a la confianza depositada en el que todo lo puede, sujetándose a la forma en que Dios quería hacer las cosas a pesar de que pudiera parecer una locura. Y hoy también se presentan situaciones desafiantes y quizás Dios tiene un planteamiento que es distinto al que tenemos nosotros para resolverlas. ¿Te has preguntado? Quizás te sorprenda su respuesta. Dios nos ayuda también a través de la oración, pues que le podamos confiar nuestras dificultades sabiendo que Él nos oye y se regocija en que lo hagamos. También es una fuente de motivación muy potente y además sabemos que al hacerlo se pone de nuestro lado, a menos que le pidamos cosas que van en contra de su voluntad. Claro está. No es por una casualidad que justo estemos extrayendo estas conclusiones de una oración, de la oración que Jesús hizo al Padre en este capítulo 17 del Evangelio, y muchas más que se podrían extraer, porque la oración y la palabra son muy ricas en enseñanzas. Dios nos ayuda también de maneras que seguramente ni nos imaginamos, pero que en su día, cuando las descubramos, nos llenarán de gratitud.
Por tanto, preocupémonos solamente de encontrarnos en la posición correcta, la de sujeción y de confianza en Él. Porque como decía Jesús nos ayuda también a través de su propio ejemplo de sujeción y de confianza. ¿Y qué confianza nos traslada en estas líneas? ¿Os habéis fijado? Él sabía que venía a nosotros para entregar su vida. Pero sabía también que luego iba a ser glorificado al lado del Padre, con la misma gloria que tenía con Él antes de que viniese, antes incluso de la fundación del mundo. No dudó para nada que eso iba a pasar. Y también le pide al Padre, en el versículo 11, que nos guarde con la confianza de que lo haría en la misma forma en que Él lo había estado haciendo mientras estuvo aquí. ¿En qué se basaba esta confianza de Jesús en el Padre? Yo creo que se basaba en el conocimiento que Jesús tenía de Dios, de su carácter, de sus intenciones para con nosotros, de su santidad, de su fidelidad. Sabía que era imposible que Dios le fallase. Como es imposible también, y eso es importante que vayamos teniéndolo cada vez más claro, que seamos cada vez más conscientes de que es imposible que Dios nos falle a nosotros. Tampoco. Nosotros sí que le podemos fallar, es verdad. Le fallamos muchas veces. Y de ahí la necesidad del arrepentimiento, la humildad que Dios mismo va cultivando en nosotros para que aprendamos cada día y no nos vengamos abajo ni arriba sin fundamento. Pero Él no nos fallará. Él no nos falla y no nos fallará, porque como hemos cantado, Él es fiel. Podemos aprender, por tanto, de Jesús cómo la unidad en Dios viene de una confianza absoluta en Él, en su fidelidad, en su carácter, que nosotros podemos y debemos imitar también. Amén. Amén. Fijaos que estoy hablando de la confianza en Dios, porque la Biblia solo nos enseña acerca de una confianza así, una confianza absoluta y ciega, cuando el sujeto a quien la dirigimos es a Dios. Porque no nos enseña que pongamos una confianza así en ninguna persona. Las personas podemos confiar pues, de una forma relativa, pero no de una forma ciega, porque nuestra naturaleza, al contrario de la de Dios, sí que es falla y aunque nos esforzamos, incluso con buena fe, pues fallamos y podemos llegar a defraudar a los demás. Y si nuestra fe o nuestra confianza la ponemos en personas, pues podemos también podemos ver que nuestra fe se puede tambalear. Y entonces no es eso lo que nos enseña la Biblia, nos enseña que una confianza ciega y absoluta solo la podemos tener en aquel que nunca falla y que es fiel en todo, que es nuestro Dios. Amén. Decía que la confianza de Jesús era firme porque se basaba en el conocimiento de Dios. Él sabe que Dios es amor y el amor echa fuera todo el temor, como leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Este es probablemente el ingrediente principal de la relación de unidad entre Jesús y el Padre, que podemos observar, el amor. En este capítulo de la primera carta de Juan, 4, al hilo de las advertencias contra los falsos profetas que han salido y que siguen saliendo por el mundo, negando que Jesucristo ha venido en carne, el apóstol Juan nos presenta esta característica intrínseca de la naturaleza de Dios de una forma cautivadora. Y lo vamos a leer a partir del versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Dice así.
Perdón, sí, empezaba igual el capítulo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Fijaos cómo el apóstol usa esta descripción del amor de Dios para animarnos a asegurarnos de que andamos correctamente, de que andamos en amor y en unidad. Por ello, resulta más que necesario que si hay en nosotros alguna raíz de amargura en alguno de nuestros hermanos, mayormente los de la fe, no dudemos en acercarnos en amor y trasladarle nuestra inquietud, las razones de la aflicción, buscando esa restauración y esa unidad en amor de la que nos habla el apóstol. Amén. Es verdad que entre Jesús y el Padre no había ni una sombra de fisura. Y a causa de ello, pues difícilmente podremos encontrar aquí un ejemplo de proceso de restauración, pero creo que sí que podemos extraer la importancia de restauración cuando esas grietas sí se producen en nuestras relaciones entre nosotros, ¿vale? O incluso cuando se produce una quiebra de nuestra confianza en Dios, porque nosotros somos fallos y a veces pasamos situaciones pues como esta, ¿no? Que podemos hasta plantearnos cosas que teníamos claras en Dios. A riesgo de que esa grieta se haga mayor, debemos considerar la importancia de repararla cuanto antes. Seguro que César, que por su labor tiene que ver muchas grietas, puede darnos ejemplos del agravamiento que puede suceder si no se reparan cuanto antes. Y Dios puede ayudarnos a repararlas en amor y llevarnos a vivir unidos en un mismo sentir, a superar esas dificultades, a perdonarnos y a buscar lo que nos une en Dios. También nos ayuda a que sigamos la senda del amor, de la que también nos leía el pastor el otro día, siguiendo el pasaje de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, nos decía. Ponía más ejemplos. El amor no hace nada indebido. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y que sigamos el ejemplo de Jesús, porque Dios es
amor. Estas características ya dejan entrever que entre nosotros van a ocurrir fricciones. No se trata de negarlas tampoco, sino de afrontarlas con amor, de mirar, de no hacernos daño, y si nos hacemos daño, que sea el menor posible, y que si ocurre también procuremos restaurarlo. Y sabemos que el camino se hace al andar. Esto está en primera de Romanos. No es de Romanos, pero es a Roma. Quería decir que todos los caminos llevan a Roma. Esta cita creo que tampoco es de la Biblia. Pero lo que sí es bíblico es la importancia de la pretensión, de unidad en amor. Así que nuestro empeño en que Dios haga esa obra en nosotros también lo es. También es importante. Y por ello Dios nos anima a que demos pasos y hagamos camino en este sentido. Pasos de humildad y de fe en amor hacia Dios. Y también hacia nuestros hermanos. Amén. Eso no significa que debamos acceder a todas las peticiones o caprichos, porque eso es que no lo hacía ni Jesús. Pero sí que seamos capaces de no tirar la cara ante la necesidad, que oremos los unos por los otros y convirtamos nuestra relación en algo especial, más especial que una simple reunión cada semana. Que nos prefiramos, que nos comprometamos, que procuremos estar en amor como Jesús. Este hecho nos lleva a animarnos y nos lleva también a exhortarnos en amor, porque nunca van a faltar también silbidos que vienen de fuera y que nos llaman a hacer justo lo contrario. Ese Jesús que al cumplir con el encargo del Padre se nos presenta también como el mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto con condiciones más favorables para los que lo firmamos, por cuanto no se basa en el cumplimiento de unas leyes que no podemos ni sabemos cumplir por causa de nuestra naturaleza caída, sino en la aceptación por fe del regalo de la salvación que Jesús ganó para nosotros, muriendo en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, porque éramos nosotros quienes merecíamos morir por nuestros pecados y no Él. Eso hubiera sido lo justo, nuestra muerte, no la suya. Porque esa es la paga del pecado, la muerte, que es la separación de Dios. Y fuimos nosotros los que pecamos. Todos hemos pecado y no Él. Pero esa consecuencia que nosotros merecíamos, la sufrió Jesús en nuestro lugar, entregando su vida por la nuestra, de lo que es el sello, el que quedó grabado, de color rojo, un rojo que no se borra, ni se puede confundir tampoco con ningún otro rojo, el rojo carmesí de su sangre, estampado en un documento grabado a su vez en nuestros corazones, porque es allí donde Él te habla a ti y me habla a mí. Para que entendamos en lo más profundo de nuestro ser la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y otorgarle la confianza de dejar que gobierne nuestras vidas en una etapa, la mejor etapa, una etapa nueva, una vida eterna con Él, dejando a un lado lo que yo quiero para tratar de escuchar y hacer lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, en mí y en ti. No deja de ser como aquel que le da la confianza a un genio para que le pinte, a ver qué va a salir de aquí, puede pensar. Pero no, con la seguridad de que lo que va a salir del lienzo o de las manos del escultor va a ser una obra perfecta. Para esto también vino Jesús, para concedernos la posibilidad de ser partícipes de este nuevo pacto. Y siendo un pacto tan hermoso, es que Pablo se extraña, como leemos en Gálatas 1:6, se extraña cuando observa que algunos se habían alejado de él,
dice, para seguir un evangelio diferente. También en el capítulo 3, versículo 1 les dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Y es que algunos que venían de entre los judíos llevaron a la iglesia de los Gálatas, como a otras iglesias de la época, como se refleja en otras cartas, un mensaje diferente e incluso contrario al Evangelio, por cuanto restaba importancia al hecho más importante de la historia, según el propio Evangelio, la muerte del Mesías para darnos vida. Y decían estos judíos que venían de fuera que esa vida la podíamos conseguir, esa vida eterna, la podíamos conseguir por nuestros propios medios, cumpliendo las obras que la ley de los judíos mandaba que se cumpliesen. Si fuese así, les dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 31, para desenmascarar esa falsa enseñanza. Si fuese así, si por la ley fuese la justicia, si desechamos la gracia de Dios, entonces, por demás, murió Cristo. Es decir, si pudiéramos ganar la salvación de nuestras almas, comportándonos bien, haciendo buenas obras, cumpliendo la ley, ¿por qué Cristo tuvo que morir? No hubiera sido necesario que lo hiciera, ¿verdad? Que cada uno se espabile esforzándose en el cumplimiento de la ley y ya está. Pero la verdad que enseña la Biblia es que nadie puede salvarse por el cumplimiento de la ley, porque nadie es capaz de cumplirla. No hay justo ni a uno, todos la quebrantamos. Si pudiésemos ser salvos cumpliendo la ley, no tendría sentido que Jesús hubiera venido a morir por nosotros. Si Jesús tuvo que morir es precisamente porque era la única forma posible para salvarnos. Esta es la esencia misma del Evangelio. Y resucitó para confirmar nuestra esperanza. También esto era negado por los falsos maestros que iban a iglesias a molestar, como vemos en la primera carta a los Corintios. Acompañando esa falsa enseñanza, había una práctica que luchaba en ponerse de moda en aquella época: la extensión de la costumbre de la circuncisión entre los gentiles, entre los no judíos. Es decir, que los que se convertían a Jesús sin ser judíos. Una práctica que Dios había establecido como símbolo de distinción de su pueblo, de Israel. Pero que estos judíos, aprovechándose de la gran influencia que en aquella época tenían el pueblo judío en la iglesia, trataban de extender a los nuevos creyentes en Cristo, aunque no fueran judíos. Los judíos que enseñaban esto querían pues que los gentiles también aceptaran esa ley bajo la que querían vivir, despreciando la gracia de Cristo. Porque la circuncisión representaba la aceptación de la sumisión a la ley de los judíos, como ancla a la que aferrarse, en perjuicio de la verdadera ancla y fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. Por eso Pablo les dice que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Se lo dice sabiendo que nadie puede guardar la ley. Se lo dice para que entiendan que nadie puede ser salvo por este camino. Pero volvamos a esos intentos judaizantes. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué despreciaban el sacrificio de Jesús pretendiendo que cada uno podía ganarse su propia salvación cumpliendo las obras de la ley? ¿Por qué tratar de esconder las miserias que nos rodean para dar a entender que sí cumplimos esa ley cuando nadie es capaz de cumplirla? Imagino que habría muchos motivos. Quizá el apego a sus propias costumbres, a su cultura, el desconocimiento del poder transformador del Evangelio y de la cultura del reino, y otros muchos, que no vamos a entrar en ellos en profundidad. Pero sí en un aspecto que me parece importante. No es controvertido que el Evangelio apela continuamente al mantenimiento de una condición de humildad del ser humano.
de reconocimiento de nuestras limitaciones por causa, otra vez, de nuestra naturaleza caída y de búsqueda constante de socorro e identidad también en Dios. Pero esta actitud no es ni ha sido nunca la que más vende, no es la más apreciada por la mayoría. Y cuando queremos agradar a la mayoría, corremos el peligro de caer en este error y deslizarnos del Evangelio de la gracia, el único y verdadero, al de la justificación propia, que en realidad es un engaño en sí mismo. Fijaos que los Gálatas ya habían aceptado el Evangelio verdadero, se lo había presentado el mismo Pablo, lo conocían de primera mano, pero a veces es que es incluso más atractivo este otro camino, el de la justificación por obras, cuanto más sabios nos creemos y más fuertes nos sentimos. Es que es sutil, porque es verdad que debemos esforzarnos por hacer buenas obras. La palabra de Dios nos anima a ello, aunque deja claro, quiere que tengamos claro, que estas buenas obras las prepara Dios para que andemos por ellas, no con el propósito de que pensemos que seremos salvos por hacerlas, para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino que debemos hacerlas porque hemos sido salvados por Dios, por gracia, por medio de la fe. Y andando en esas obras, por tanto, podemos, de alguna manera, mostrarle agradecimiento por lo que ha hecho, porque nos ha salvado. Es sutil, pero es importante no desviarnos de esta motivación, tenerla siempre clara. Andar en rectitud, según Dios nos pide, es para mostrar agradecimiento a Dios, no para gloriarme yo mismo, o tratar de aparentar que soy bueno y enorgullecerme de ello y pensar que es así que me gano yo mismo la salvación, mi propia salvación. Ese era, pienso yo, el principal peligro que veía Pablo en ese evangelio diferente que estaba contaminando la iglesia. Y ese es el peligro que corren también, pienso, nuestras iglesias si no nos asentamos bien en el verdadero evangelio de Jesús, el evangelio de la gracia. Por eso, cuando tengamos un motivo por el que arrepentirnos, démosle las gracias a Dios por su obra en la cruz, por perdonarnos de nuestros pecados y esforcémonos en ser agradecidos. No que tengamos que buscar motivos, lógicamente, para arrepentirnos, no que pequemos voluntariamente, porque eso sería abusar, sería un fraude, sería usar la libertad como ocasión para la carne, en palabras de Pablo, cerrando este debate. Pero si hemos pecado, arrepentámonos y confiemos en la obra de Jesús. No dudemos mostrar nuestra debilidad, porque su poder se muestra más grande cuando nosotros nos mostramos débiles. Y Él, que ve en lo secreto, que mira nuestro corazón, que observa nuestra actitud, que conoce nuestras motivaciones, nos recompensará de la forma que mejor considere para cada uno. Debemos arrepentirnos incluso de la autocomplacencia de pensar que estamos haciendo las cosas como a Dios le gustan, porque eso también puede convertirse en un primer paso para la autojustificación. Quizás sea más difícil de advertir que otros pecados, pero es igualmente grave. No tratemos de buscar tampoco ningún reconocimiento, porque esta búsqueda también puede llevarnos a la autoconfianza. Y esa autoconfianza a buscar otra vez la justicia en nosotros mismos, como esos falsos maestros enseñaban. Vosotros corríais bien, les dice a los Gálatas Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5, del 7 al 9. ¿A qué se refiere esta última expresión? Seguramente Pablo se estaba refiriendo a la posibilidad de que este elemento extraño, la levadura, extraño respecto a la masa,
distinto, y la masa representa el Evangelio verdadero, se lleguen a confundir la levadura con la masa con el verdadero Evangelio de Jesús. Como se confunde la levadura con el pan después de haberse cocido, haciéndose luego ya pues indistinguible, ¿no? Y con el peligro que ello entraña. Porque en este caso el ingrediente que se identifica con la levadura, esa falsa doctrina, sí es realmente peligrosa, porque provoca una alteración muy, muy importante de la misma esencia del mensaje del Evangelio. Si la salvación es por gracia, no es por obras. De otra forma no sería por gracia. Si es por obras, no es por gracia. No dar importancia a una enseñanza así, dejar que se introdujera y contaminase el mensaje del Evangelio, era un peligro que no podía pasarse por alto. La doctrina importa, como venimos analizando también en los estudios de la mañana. Si nuestra doctrina está errada, nuestro rumbo será errado. Pero si vigilamos que nuestra doctrina atienda al Evangelio, nos irá bien. Nunca hay que bajar la guardia. El peligro de perdernos en nuestra propia justificación está siempre ahí. La dificultad de humillarnos y arrepentirnos puede ser mayor cuando hemos subido peldaños en la escalera de la vida cristiana y esconderse en una apariencia falsa de santidad es más sencillo que reconocer y confesar y dar pasos para dejar nuestro pecado. Pero cuando lo hagamos, encontraremos verdadera sanidad y liberación, vida y favor de Dios. Si nos obstinamos a negar la realidad, corremos el peligro incluso de deslizarnos del verdadero Evangelio, que es el Evangelio de la vida, de la paz y del gozo, a un Evangelio de apariencias y sin fondo, a un Evangelio de hipocresía y de mentira, de autocomplacencia, a un Evangelio falso, que no lleva sino a la muerte más triste, si es que habíamos gustado ya, como dice Pablo, el de verdad, el de Jesucristo, muerto y resucitado para darnos vida eterna con Él. Amén. Así que me gustaría destinar estos últimos minutos a resumir lo que hemos estado exponiendo y para fijar las ideas más importantes. Unidos en amor, procurando crecer en esa unidad, en la unidad que exalta a Dios, la unidad que nos hace fuertes e influyentes para bendecir a nuestro prójimo y darle gloria a Él. Conscientes asimismo del privilegio de la nueva vida en Cristo, recibida por gracia y por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:8. Conscientes de la libertad que tenemos en Cristo, de que ya no estamos bajo la ley, que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero que una vez Cristo ya vino, decayó. Y conscientes de la nueva condición de hijos de Dios, y por tanto de herederos, según la promesa, de una herencia eterna. No volvamos a la esclavitud de las apariencias, del qué dirán, sino busquemos agradar a Dios en lo más íntimo, en lo más profundo, hallando motivo de gozo en el arrepentimiento genuino, arrepentimiento incluso de nuestras buenas obras, de la autocomplacencia que nos generan, cuando olvidamos el verdadero valor de las mismas, como actos de gratitud, y nos gloriamos equivocadamente en ellas. Sí, andemos en unidad, en amor, que es el primero de los frutos del Espíritu, que el mismo Pablo se encarga de recordar a los Gálatas al final de su carta, como recalcando cuál es el fruto de seguir el verdadero Evangelio. Mas el fruto del Espíritu
les dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el nombre de Cristo. Amén.